Queridos hermanos, sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 2. La separación y los movimientos de los apóstoles. Antioquía, la Iglesia modelo. La Iglesia en Antioquía es la Iglesia modelo mostrada en la Palabra de Dios porque fue la primera en ser constituida después de la fundación de la Iglesia relacionada con los judíos y de la Iglesia relacionada con los gentiles. En el capítulo 2 de Hechos vemos la iglesia relacionada con los judíos establecida en Jerusalén. Y en el capítulo 10 vemos la iglesia relacionada con los gentiles establecida en la casa de Cornelio. Fue justamente después del establecimiento de estas iglesias que la iglesia en Antioquía fue fundada. En su etapa de transición, la iglesia en Jerusalén no estaba completamente libre del judaísmo. Pero la iglesia en Antioquía, desde el mismo comienzo, estaba absolutamente clara en cuanto a la base fundamental de la iglesia y se mantuvo firmemente sobre tal base. No es insignificante que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 26. Fue allí donde las características peculiares del cristiano y de la iglesia cristiana fueron manifestadas claramente por primera vez, y por esta razón puede ser considerada la iglesia modelo para esta dispensación. Sus profetas y maestros eran profetas modelos y maestros modelos, y los apóstoles que envió fueron apóstoles modelos. No solamente los hombres enviados son ejemplo para nosotros, sino que también la forma de su envío es nuestro ejemplo. Puesto que el primer envío de los apóstoles por el Espíritu Santo, del cual se hace mención, fue desde Antioquía, bien haremos en mirar cuidadosamente los detalles de tal envío. Desde que se completó el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ha llamado a muchos de los hijos de Dios a servirle por todo el mundo. Pero hablando con propiedad, ninguno de ellos puede ser considerado como nuestro ejemplo. Siempre debemos considerar la primera acción del Espíritu Santo en cualquier dirección determinada a fin de descubrir su modelo de acción para nosotros en esa dirección particular. Así que para ver cuál ejemplo debe seguir hoy la Iglesia al enviar apóstoles, examinemos cuidadosamente el primer envío de obreros del cual se hace mención desde la primera iglesia establecida puramente sobre el terreno de la iglesia. El llamamiento del Espíritu Santo. En los primeros 2 versículos de Hechos capítulo 13 leemos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notemos unos cuantos datos aquí. Había una iglesia local en Antioquía, había ciertos profetas y maestros quienes eran ministros en esa iglesia, y fue de entre ellos que el Espíritu Santo separó a 2 para otra esfera de servicio: Bernabé y Saulo. Eran 2 ministros del Señor ya ocupados en el ministerio cuando llegó el llamamiento del Espíritu. El Espíritu Santo envía a otras partes solamente a aquellos que ya están equipados para la palabra y que están llevando responsabilidad en donde están, no a aquellos que entierran su talento y no se ocupan de las necesidades locales, mientras sueñan en algún día futuro cuando les llegue el llamamiento a un servicio especial. Bernabé y Saulo tomaban la carga de la situación local cuando el Espíritu puso sobre ellos la carga de otros lugares. Sus manos estaban llenas de la obra local cuando Él les envió a trabajar más lejos. Notemos primeramente que el Espíritu Santo escoge apóstoles de entre los profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos profetas y maestros ministraban con todo el corazón al Señor, tanto que cuando la ocasión lo demandaba pasaban por alto hasta las legítimas demandas de su cuerpo físico y ayunaban. Lo que ocupaba los pensamientos de esos profetas y maestros en Antioquía era el ministerio del Señor, no el trabajo para Él. Su dedicación era para el Señor mismo, no para su servicio. Nadie puede verdaderamente trabajar para el Señor si no ha aprendido primeramente a ministrar a Él. Fue mientras Bernabé y Saulo le ministraban al Señor que se oyó la voz del Espíritu llamándoles en un servicio especial.
Fue al llamamiento divino al que respondió, no a la voz de la necesidad humana. No habían oído informes acerca de caníbales ni de salvajes en busca de cabezas humanas. Sus compasiones no habían sido movidas por cuentos lúgubres de matrimonio de niños, ni de vendaje de los pies, ni de fumadores de opio. No habían oído ninguna voz salvo la voz del Espíritu. No habían visto ninguna demanda excepto la demanda de Cristo. No se habían hecho apelación alguna a su heroísmo natural o a su amor a las aventuras. Ellos conocían un solo ruego, el ruego de su Señor. Fue el señorío de Cristo el que reclamó su servicio y fue solamente en la autoridad de Él que ellos salieron. Su llamamiento fue un llamamiento espiritual. En Él no entró ningún factor natural. Fue el Espíritu Santo quien dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Toda obra espiritual debe empezar con el llamamiento del Espíritu. Toda obra divina debe ser iniciada divinamente. El plan concebido para la obra puede ser magnífico, la razón adecuada, la necesidad urgente y el hombre escogido para realizarla puede ser sumamente apropiado. Pero si el Espíritu Santo no lo ha dicho, apartadme a ese hombre para la obra a que lo he llamado, él nunca podrá ser un apóstol. Puede ser profeta o maestro, pero no es apóstol. Desde los tiempos antiguos, todos los verdaderos apóstoles eran separados por el Espíritu Santo para la obra a la cual Él les llamaba, y hoy en día es igualmente cierto que todos los verdaderos apóstoles deben ser apartados por Él para la obra. Dios desea el servicio de sus hijos, pero Él hace conscripto, no desea voluntarios. La obra es suya y es Él único que puede originarla legítimamente. La intención humana, por muy buena que sea, nunca puede tomar el lugar de la iniciativa divina. Los deseos fervorosos por la salvación de los pecadores o por la edificación de los santos nunca calificará a un hombre para la obra de Dios. Un requisito, y solamente uno, es necesario. Dios debe enviarlo. Fue el Espíritu Santo quien dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Solamente el llamamiento divino puede habilitar para el oficio apostólico. En los gobiernos terrenales no puede haber servicio donde no se haya comisionado, y lo mismo es válido en el gobierno de Dios. La tragedia en la obra cristiana hoy es que muchos obreros sencillamente han ido y no han sido enviados. En la comisión divina, lo que constituye el llamamiento a la obra divina, el deseo personal, la persuasión amistosa, el consejo de personas mayores que uno y la urgencia de la oportunidad, todos estos son factores en el plano natural y nunca pueden tomar el lugar de un llamamiento espiritual. Eso es algo que debe ser grabado en el espíritu humano por el Espíritu de Dios. Cuando Bernabé y Saulo fueron enviados, el Espíritu primeramente los llamó y luego los hermanos confirmaron el llamamiento. Los hermanos pueden decir que usted tiene un llamamiento y las circunstancias parecen indicarlo, pero la pregunta es, ¿ha oído usted mismo el llamamiento? Si es usted el que ha de ir, entonces usted es el que tiene que oír primero la voz del Espíritu. No nos atrevemos a desatender la opinión de los hermanos, pero su opinión no es sustitutiva alguna de un llamamiento personal de Dios. Aún si ellos están seguros de que tenemos un llamamiento y en esa misma seguridad un grupo del pueblo de Dios nos envía alegres a la obra, si no tenemos nosotros mismos una palabra clara de Dios en nuestro corazón sobre la base del nuevo pacto, entonces vamos como mensajeros de hombres y no como apóstoles de Dios. Si Dios desea el servicio de algún hijo suyo, Él mismo lo llamará a servirle y Él mismo lo enviará. El primer requisito de la obra divina es un llamamiento divino. Todo depende de esto. Un llamamiento divino le da a Dios su lugar legítimo, porque lo reconoce a Él como quien originó la obra. Donde no hay llamamiento de Dios, la obra emprendida no es
origen divino y no tiene valor espiritual. La obra divina debe ser comenzada divinamente. Un obrero puede ser llamado directamente por el Espíritu o indirectamente mediante la lectura de la palabra, por medio de la predicación o por las circunstancias, pero cualquiera que sea el medio que Dios utilice para hacer que su voluntad sea dada a conocer al hombre, su voz debe ser la que se escucha a través de todas las otras voces. Él debe ser el que hable, sin importar el instrumento utilizado para hacer el llamamiento. Nunca debemos ser independientes de los otros miembros del cuerpo, pero tampoco debemos olvidar que recibimos todas nuestras órdenes de la cabeza. Así que debemos tener cuidado en preservar nuestra independencia espiritual, aun mientras cultivamos un espíritu de dependencia mutua entre los miembros. Es erróneo rechazar la opinión de otros obreros bajo el pretexto de hacer la voluntad de Dios, pero a la vez es incorrecto aceptar sus opiniones como un sustituto para las instrucciones directas del Espíritu de Dios. Separación de obreros. Efectivamente, fue el Espíritu Santo quien llamó a Bernabé y a Saulo, pero él dijo a los otros profetas y maestros lo mismo que a ellos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habló directamente a los apóstoles, pero también habló indirectamente por medio de los profetas y maestros. Lo que se dijo en privado a los dos fue confirmado públicamente mediante los otros tres. Todos los apóstoles deben tener una revelación personal de la voluntad de Dios, pero hacer que esto sea la única base para su salida no es suficiente. Por un lado, la opinión de otros, por muy espirituales y experimentados que sean, nunca pueden ser un sustituto de un llamamiento directo de Dios. Por otro, un llamamiento personal, por muy definido que sea, requiere la confirmación de los miembros representativos del cuerpo de Cristo en la localidad de la cual salen los obreros. Observemos que el Espíritu Santo no le dijo a la iglesia en Antioquía: apartadme a Bernabé y a Saulo. Fue a los profetas y maestros a los que habló. Que Dios diera a conocer su voluntad a toda la asamblea no hubiera sido muy práctico. Algunos de sus miembros eran maduros espiritualmente, pero otros apenas eran niñitos en Cristo. Algunos estaban dedicados de todo corazón al Señor, pero es muy dudoso que todos los miembros buscaran al Señor con tanta unicidad de propósito que pudiera diferenciar claramente entre la voluntad de Dios y las ideas de ellos mismos. Por lo tanto, Dios le habló a un grupo representativo de la iglesia, a hombres de experiencia espiritual que estaban totalmente dedicados a lo que a Dios le interesa. Y este fue el resultado. Habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos capítulo 13, versículo 3. La separación de los apóstoles, de los profetas y maestros siguió al llamamiento del Espíritu que vino sobre ellos. El llamamiento fue personal, la separación fue corporativa, y la una no estaba completa sin la otra. Un llamamiento directo de parte de Dios y una confirmación de ese llamamiento por los profetas y maestros, al apartar a aquellos llamados, es la previsión de Dios contra obreros independientes en su servicio. El llamamiento de un apóstol es el Espíritu Santo hablando directamente al que ha sido llamado. La separación de un apóstol es el Espíritu Santo hablando indirectamente por medio de los colaboradores de aquel que ha sido llamado. Es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa tanto en el llamamiento como en la separación de los obreros. Por lo tanto, si los hermanos representantes de cualquier asamblea apartan a hombres para el servicio del Señor, deben preguntarse a sí mismos: ¿estamos haciendo esto por nuestra propia iniciativa o como representantes del Espíritu de Dios? Si actúan sin una certeza absoluta de que están actuando de parte del Espíritu Santo, entonces la separación del obrero no tiene valor espiritual. Deben poder decir de cada obrero que envían: fue enviado por el Espíritu Santo, no por el hombre. Ninguna separación de obrero debe hacerse deprisa ni con ligereza. Fue por esta razón por la que el ayuno y la oración precedieron al envío
de Bernabé y Saulo. Cuando Bernabé y Saulo fueron apartados para la obra, hubo oración y ayuno e imposición de manos. La oración y el ayuno no se hicieron meramente en vista de la necesidad inmediata de un discernimiento claro en cuanto a la voluntad de Dios, sino también se vista en la necesidad que vendría cuando de hecho los apóstoles se hubieran ido, y la imposición de manos no fue hecha a modo de ordenación, pues Bernabé y Saulo ya habían sido ordenados por el Espíritu Santo. Aquí, como en el Antiguo Testamento, la imposición de manos era una expresión de la unidad perfecta de las dos partes representadas. Era como si los tres que enviaban a los dos enviados le dijeran: cuando vosotros dos miembros del cuerpo de Cristo vayáis, todos los otros miembros van con vosotros. La idea de vosotros es la nuestra y la obra de vosotros es la nuestra. La imposición de manos era un testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo. Significaba que los que quedaban eran unos con los que se iban y que estaban en pleno acuerdo con ellos, y que al irse, los que se quedaban en la base se comprometían a seguirlos continuamente con interés, llenos de oración y compromiso lleno de amor. En lo que concierne a todos los enviados, deben poner atención a estos dos aspectos de su separación para el servicio de Dios. Por un lado, debe haber un llamamiento directo de Dios y un reconocimiento personal de ese llamamiento. Por otro, debe haber una confirmación de aquel llamamiento por los miembros que representan el cuerpo de Cristo. Y en cuanto a todos los responsables del envío de otros, por un lado debe estar en posición de recibir la revelación del Espíritu y de discernir la mente del Señor. Por otro, debe haber participación solidariamente en las experiencias de aquellos a quienes ellos, como miembros que representan al cuerpo de Cristo, envían en el nombre del Señor. El principio que gobernó el envío de los primeros apóstoles todavía gobierna el envío de todos los apóstoles que verdaderamente son designados por el Espíritu para la obra de Dios. Jesús es el Señor.